bendiga, tierra de avivamiento, ministros, pastores que se encuentran en estos momentos en línea, gente que está en el Espíritu en esta hora. Dios les bendiga. Les habla una humilde servidora del Rey de Reyes, Señor de Señores, de la Iglesia Centro de Avivamiento Sol de Justicia, donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. La gloria y la honra sean siempre para Dios. Quiero que en esta hora levantes tus manos, cierra tu vista, levanta tus manitos a los cielos, cierra tus ojos, conéctate con la presencia de Dios, con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, con el que te levantó en esta mañana, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, delante de ti, Señor, con temor, con temblor, delante de tu presencia, Padre. Padre, agradeciéndote, Señor, por esta mañana, por este día, Señor, por este gran privilegio, Padre, que nos da, Señor, de predicar aún tu palabra, mi Dios, colocándote, Señor, mi vida en tus manos, Señor, y todos los que están y los oyentes, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, delante de ti nos arrepentimos, Señor, si te hemos fallado, con pensamientos o con actos, mi Dios. Oh Padre mío, Padre bueno, en esta hora, Señor, en calidad de hija, Señor, me acerco a ti, Padre, para poner esta palabra en tus manos, Señor. Padre, y usted haga como quiera, Espíritu Santo de Dios. Padre, que ministre, Señor, que sane, que liberte, Señor. Padre, que haga aquel propósito por el cual usted le envió en esta mañana, Padre. Te pido humildemente, Dios, que pases carbones encendidos por mis labios, Señor. Padre, que la palabra, Señor, que salga de mi boca sea palabra tuya, mi Dios. Que no sea palabra de mi carne, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, a ti vamos a dar la gloria, vamos a dar la honra, Señor. Vamos a dar la exaltación, Señor, por siempre y para siempre, Dios. Padre, amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. En esta mañana, Dios nos ha permitido volver a predicar. Y ese es un gran privilegio de que Dios nos permite predicar, porque llegará un tiempo en que no podrás escuchar prédicas. Entonces, tú te tienes que sentir igual que yo, privilegiado. Amén. Quiero que leamos en la palabra, que corras ahí donde tú te encuentras y busques tu Biblia, que busques esa arma poderosa y nos vayamos al libro de Amos, en el capítulo 4. El libro de Amos, en su capítulo 4, y vamos a estar leyendo el verso 12 y 13. Con el verso 12 y 13 del capítulo 4, el libro de Amos. Este es un profeta menor. Amén. Pero no por ser menor deja de ser poderoso y usado grandemente por el Señor. Amén. El libro de Amos, capítulo 4, versos 12 y 13. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice por tanto esta palabra en el verso 12 y 13 del capítulo 4, el libro de Amos. Dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Quiero que te acomodes en aquel lugar donde tú escogiste para escuchar la palabra de Dios y le digas al que tienes al lado: no me vengas a distraer, porque voy a comer. Sí, sacúdelo, dile: no me distraiga, voy a comer en esta mañana. Voy a comer en esta mañana, aleluya. En esta mañana te traigo una palabra poderosa de parte de Dios, como todas las que Dios permite, amén. Y le he colocado por nombre
bajo la dirección del Espíritu Santo, es mi ira. Quiero que lo anotes. Es mi ira. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Y empezando esta palabra con una pregunta. ¿Algún momento tú has sentido ira? ¿Algún momento has sentido molestia? ¿Has visto de pronto un padre airado? Cuando un padre está airado y está regañando de pronto a su hijo porque hizo algo que estuvo mal, que de verdad tiene que corregirlo y tiene que decirle: lo que tú hiciste, hijo, hija, está mal. Pero cuando un padre se encuentra airado, se encuentra molesto, en momentos es mejor que usted, hijo, se quite del frente del padre. Y por un momento, mientras que al padre se le pasa la ira, estarse quietos. A mí me ha ocurrido de esa manera de pronto cuando yo no quiero coger y de pronto darle a mi hijo, como dicen por ahí, con la correa, de pronto corregirlo. Y lo veo que hizo algo que está incorrecto. Y de pronto yo le digo: papi, mejor quítate de aquí. Yo creo que a ti en algún momento te ha ocurrido esto. Le has dicho a tu hijo, a tu hija: mejor quítate. Mejor quítate del frente. Porque si no, pues no tenemos esa virtud, no tenemos ese control de manejar la ira, puede ocurrir algo nefasto, algo horrible. Yo no sé, el periódico, si usted lo ha visto y usted se lo ha puesto a leer, está lleno de gente airada, que en un momento de una ira mató a su esposa, que en un momento de una ira mató a sus hijos, que en momentos de ira incontrolada dañó una familia, que en momentos de ira salió una palabra que quizás no quería decir. Y el periódico se encuentra lleno de gente que en un momento tuvo ira, pero esa ira se llama injustificada. Esa ira que tú y yo tenemos humana es una ira injustificada. Pero hay una ira que es justificada y es la ira de Dios. ¿Sabes que Dios es tardo para la ira? Es grande en misericordia, pero Dios se aira. Y cuando yo intentaba hacer un mensaje de verdad que yo estaba buscando en mi calidad humana, un mensaje que yo te pudiera decir y levantarte tu ánimo y venir a decirte: tú eres próspero, mira que te va a venir, te vas a ganar, mira esto, mira aquello. Pero ¿sabes una cosa? Dios me decía: es mi ira. Y yo decía: Señor, ¿cómo yo voy a hablar de la ira, Señor? Si esto es algo fuerte lo que está ocurriendo, me vas a escoger a mí como ese vaso que va a hablar de la ira. Señor, a ver, la gente me va a coger como rabia. Yo le decía al Señor en mi oración, dije: Señor, la gente me va a mirar mal. Y Él me decía: es mi ira. Y es tremendo, porque usted y yo sabemos lo que es estar airado. Porque en algún momento hemos sentido molestia, hemos sentido rabia, pero hoy entendemos que es una ira injustificada. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Amos. Yo no quiero que tú cierres el libro, porque en el libro vamos a dar la enseñanza. No lo cierres, colócale algo en la mitad, pero no dejes que se te cierre la escritura. En el libro de Amos, en el capítulo 4, y en el verso 1, me llama la atención cómo empieza el capítulo 4. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Estamos hablando de un profeta llamado Amos. Este era un pastor, el pastor de Tocao. Amén. Este era un pastor que Dios había enviado tiempo atrás. Te voy a hablar tiempo atrás, por allá como en el capítulo 1 del libro de Amos.
hablándole al pueblo de Israel, advirtiéndolo que venía un terremoto que iba a desaparecer mucha gente, y predicándole. Y duró mucho tiempo predicándole y anunciándole que venía ese terremoto. Amén. Pero el pueblo de Israel no se volvió al Señor. Pasaron tantas cosas. Mucho pueblo se perdió. Mucha gente terminó muerta. Muchas familias se terminaron. Pero el pueblo no se volvió al Señor. Y eso es triste que hoy estemos también viendo esto. Que hay muchas cosas que están aconteciendo y siempre hay un profeta que te va a decir lo que va a acontecer y el pueblo no se vuelve al Señor. Miren, el capítulo 3 del libro de Amos, quiero que lo miren, por eso te digo, no cierren la palabra. En el capítulo 3 del libro de Amos, en el verso 6, en el capítulo 3, en el verso 6, 7 y 8 dice de esta manera: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana. Pero esto que estamos viendo el día de hoy, esta pandemia, esta infección, yo no sé cómo tú lo quieras llamar, esto ya había sido anunciado. Ahora ven los videos de cuando un profeta anunció esto. Pero en el momento que el profeta lo anunció, no se volvieron al Señor. No escucharon la palabra de Dios. Y eso es algo doloroso y tremendo lo que acontece todavía. Dice el 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es algo tremendo, porque cuando Dios le habla a un profeta, al profeta no le queda de otra, tiene que hablar. ¿Sabe que después que el profeta Amos había profetizado este terremoto y nadie escuchó al Señor, el Señor permitió otra vez en el capítulo 4 que volviera a profetizar? Este era un profeta que era rígido en la palabra. Era correcto. Si el Señor le decía, ves allá a Israel y vas a decir que es verde, él va a decir que es verde. Era un profeta que no le ponía una florecita a lo que Dios le estaba diciendo, eso era directo. Y era cuando estábamos leyendo aquí en el capítulo 4, en el verso 1. Y quizás se siente un poquito fuerte esto. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Dice el verso 2: Jehová el Señor juró por su santidad. Escucha bien, he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas, unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y me llama mucho la atención esta palabra: oíd estas palabras, vacas de Basán. El profeta estaba llamando a las mujeres de Israel y de Samaria vacas de Basán. ¿Pero por qué las estaba llamando vacas de Basán? Basán era un lugar que era lleno de ¿cómo es que se llama? De pasto, era verde, era hermoso. Y había muchas vacas engordadas. Vacas que solamente se dedicaban a comer y a engordar. Era lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, que habían vacas de Basán. Él trataba a las mujeres de esta manera, porque eran mujeres que oprimían a los pobres. Eran mujeres que le quitaban a aquellos que no tenían nada para ellas vestirse y comer bien.
para tener sus arreglos, porque ellas solamente miraban su necesidad y no veían el problema del pobre. Ellas no podían compartir lo que ellas tenían y sus esposos les daban lo que deseaban y bebían y andaban de pronto como dicen por ahí, de baile en baile, de fiesta en fiesta, y oprimían a los pobres, le quitaban su sustento. Y por eso en la Escritura el Señor se encontraba airado, porque el pueblo de Israel se había olvidado de lo que el Señor había hecho con ellos. El pueblo de Israel, quiero que busquemos ahí en el libro de Amos, en el capítulo 2, en el verso 7. No te salgas del libro de Amos. Aquí hay algo muy poderoso que tú, cuando tú escuches esta palabra, vas a tener que ir a predicar. El libro de Amos, en el capítulo 2 y en el verso 7. Y vamos a leerlo hasta el 11 para que tengas entendimiento de la palabra. Dice la palabra, verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Mira por qué la ira de Jehová. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven. Mira el pecado. Profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los mulatos beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Escucha esto, pueblo de Dios. Al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruir su fruto arriba y sus raíces abajo. Dice el 10, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os junté, y los conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. ¿No es esto así? El Señor los había sacado de una cautividad. El Señor los había sacado con mano poderosa. Había derribado gigantes. Les había entregado una tierra. Pero cuando ya ellos estaban en todo esto, se olvidaron de lo que Dios hizo. Muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando ya de pronto salimos del desierto, salimos del problema, salimos de la dificultad, de pronto ya Dios nos colocó en ese empleo que tanto orábamos. Cuando ya estábamos en el lugar que queríamos, nos olvidamos de quién lo hizo, de quién nos respaldó, de quién nos sacó con manos poderosas y nos llevó hasta allá. Hay hogares que oran tanto por una restauración que cuando ya están restaurados se le olvidan de que Dios los restauró. Se olvidan de orar, se olvidan de ayunar, se olvidan de enseñarle a sus hijos. Entonces dicen de esta manera: hay que dejar que los hijos quemen la etapa y que hagan como ellos quieren y no corrigen a sus hijos. ¿Saben que tenemos un Dios que nos ama tanto que nos corrige? ¿Saben que el Señor todos los días está airado con el impío? No mañana, no la semana que viene, no de pronto el otro año. Todos los días dice la palabra en el libro de los Salmos. Todos los días el Señor se encuentra airado con el impío. ¿Quién es el impío? Aquella persona que hace maldad, que siempre está haciendo el mal. Amén. Y en el libro de Amos, en el capítulo 4, del verso 4,
esta manera. Ir a Betel y prevaricar, aumentar la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Quiero que tú entiendas esta palabra, porque esta palabra la está dando el profeta Amós, pero no la está diciendo para que ellos la hagan, se la está dando como una advertencia. Id a Betel y prevaricar, o sea, sigue pecando, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue jugando al cristiano, ve, lleva cada 3 días los diezmos, porque de lo que robaban llevaban los diezmos, de lo que robaban llevaban las ofrendas, hacían sacrificios y pensaban que estaban siendo limpios, estaban jugando a ser cristianos, estaban jugando con el Señor en estos momentos. Y dice el verso 5, y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado. Mi hermano, ¿qué hacía este pueblo? Se iba allá a Betel y se iba allá a congregar y levantaban las manos y cantaban alabanzas. Pero cuando salían de ese lugar, seguían siendo los mismos, haciendo el mal. Una de las cosas que el Señor lo llama ira es cuando tú teniendo no le das al que no tiene. Cuando tú tienes a alguien cerca que no tiene para comer y tú estás comiendo y no eres capaz de llevarle un bocado. Dios te ira con esa actitud porque saben que ese no era la idea de Dios para con nosotros. Había un momento en que los discípulos tenían todo en común. Eso es hermoso, que vamos a tener todo en común. Que si escuchamos que el hermano tiene una necesidad, nosotros podamos ir o juntarnos con otros hermanos y decirle, vamos a llevarle a este hermano. Vamos a vestir a este hermano, está desnudo. Vamos a calzar a este hermano, está sin zapatos. Mira, su alacena está vacía, la de nosotros está llena. Vamos a abastecerlo. Y era la ira que tenía el Señor con el pueblo de Israel. Porque estaban oprimiendo a los pobres, estaban quitándole un sustento, quizás estaban trabajando y quizás le quitaban la mitad de lo que ellos estaban trabajando para ellos tener sus necesidades propias. Como las vacas de Basán, como lo llamó el profeta Amós, aquellas mujeres que solamente pensaban en su vanidad, en aquellas mujeres que solamente pensaban en que ellas tenían necesidad. Para ellas no había más nadie que tuviera necesidad, solamente ellas. Tenían necesidad de un peinado ostentoso, tenían necesidad de ponerse ropas finas, tenían necesidad de comer como las vacas, como dice aquí la palabra. Pero el pueblo que estaba siendo oprimido estaba viviendo días terribles, días de hambruna, días quizás de enfermedad, y ellos no prestaban atención a lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Es tremendo. En el libro de Amós, en el capítulo 4, en el verso 6, me llama la atención porque Dios permite muchas circunstancias en la tierra para que usted y yo nos volvamos al Señor. Pero la gente aún no entiende. En el verso 6 dice de esta manera: os hice estar en diente limpio y en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Cuántas veces tu pueblo de Dios has escuchado que en muchas ciudades hay hambruna? Que mucha gente se está muriendo de hambre. Y mucha gente dirá, pero ¿qué hace el Señor? ¿Por qué hace esto? Dios lo permite para que un pueblo se vuelva a Dios. Pero ¿qué acontece? Que el pueblo no se vuelve a Dios, no busca a Dios. Y vamos a escuchar rumores, como dice el Salmo 91. Y vamos a escuchar todo esto que está aconteciendo. Hambruna en muchos pueblos, en muchos países. Gente muriendo de hambre. Hay veces yo he visto de pronto videos donde la gente se está secando, se está muriendo.
He visto videos de África, yo no sé cuántos han visto estos videos, pero son terribles verlos. Y a uno le duele tanto eso en el alma. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué está aconteciendo esto? Porque el pueblo no se vuelve a Dios. En el verso 7, estamos en el capítulo 4 y el verso 7 dice de esta manera: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, la cual no llovió, se secó. Yo creo que todos en este momento hemos escuchado lugares que se ha secado el río, gente que no tiene agua, hay barrios que nunca les ha llegado el agua, hay lugares que no tienen el agua potable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Mira el verso 8, pero quiero que mires el final. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Con todo esto, no se volvieron. ¿Saben qué prefirieron? Ir allá a las otras ciudades, quizás con balde, quizás hacer algo para ir a buscar agua en otra ciudad y abastecerse de agua. Pero en su ciudad no había agua. Pero no se juntan a buscar de Dios. Y la enseñanza que Dios te está entregando en este momento es que busques de Dios. Que todo lo que está pasando, Dios tiene conocimiento de eso. Se llama la ira de Dios, porque un pueblo no se rinde ante los pies de Dios. Porque está viendo lo que está pasando, pero aún no se rinde. No lo buscan. Yo he visto esos barrios donde el agua no llega. He escuchado noticias donde los ríos se han secado. He escuchado que de pronto una plantación se ha quemado, se ha secado y no han visto fruto. Pero con todo eso no buscaron de Dios. Dice el verso 9: herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Es triste cuando yo pronto escucho esta parte, que Dios está enseñando a un pueblo, que Dios está enseñando a una nación, con todo esto que está aconteciendo, y el pueblo no se humilla ante el Señor. Y con todo esto, no me buscan, no te vuelves a mí, dice la palabra. Hay gente pasando por momentos difíciles de ruina, de escasez, y con todo eso no se vuelven a Dios. Yo he escuchado gente que de verdad está viviendo muy mal y dicen: yo no voy a ser cristiano. No se rinden hasta el Señor. Mira lo que dice el verso 10: envié contra vosotros mortandad. ¿Quién le envió? ¿Quién ha dicho todo esto que lo ha hecho? Jehová de los ejércitos. La ira de Jehová. El verso 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras raíces. Mas no volviste a mí, dice Jehová. Vemos un país, un pueblo que está viendo tanta mortandad y todavía hay mucha gente renuente y no se humilla ante la presencia de Dios, y aún así no se vuelven a Dios. Y de pronto esto es fuerte, es duro, porque hay gente que dice: no, es que eso les pasa a ellos porque ellos tienen que hacer algo que está mal. Lo que está pasando, lo que le está pasando a ellos tuvieron que haber hecho algo. Déjame decirte que el Señor está airado todos los días con el impío. Y de pronto tú haciendo algo malo, no te ha pasado nada, se llama misericordia de Dios. Si de pronto un municipio, tú ves que así un municipio está mal y
Se llama misericordia de Dios. Quiero que nos vayamos al libro de Lucas y al capítulo 13. El capítulo 13. Y vamos a leer del verso 2 al 5. Tiene un título muy poderoso que dice: arrepentíos o perecéis, dice la palabra. En el verso 2 dice de esta manera, respondiendo Jesús algo. Respondiendo Jesús les dijo, quiero que escuchen muy claro esto, pueblo de Dios, para aquellos que creen que están haciendo el mal y no les pasa nada. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos perecerán igualmente. Esto, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos perecerán igual. ¿Saben la pandemia más grande que existe en todo el planeta? Se llama pecado. Esa es la pandemia más grande que existe en todo el planeta. Y te destruye. Y de pronto tú piensas que aquellos que han perecido han sido más culpables de lo que tú haces. El Señor te dice, no. Lo que estás viendo sobre ti se llama misericordia de Dios. Pero el Señor todos los días está irado con el impío. Está molesto con el impío. Está molesto con aquellas personas que no han entendido y no buscan su rostro. Está molesto con aquellas personas que tienen malas actitudes. Aún en sus propios hogares hay malas actitudes. Y piensan que están bien delante de Dios. Hay gente que busca al Señor, se congrega como estos. Adora, le canta a Dios. Pero están mal delante de los ojos de Dios. Porque siguen teniendo las mismas actitudes. Y es doloroso lo que podemos ver en el mundo. Pero aún no se vuelven a Dios. Es triste cuando vemos a un pueblo que no se vuelve a Dios, que no se humilla, que no busca de la presencia de Dios. En el verso 5, en el capítulo 5, dice de esta manera, capítulo 5, versos 2 y 13. Libro de Amos. Estamos en el libro de Amos. Amén. En el capítulo 4, perdón, y el verso 5. En el capítulo 4, en el verso 5. Me llama mucho la atención esto, y esto fue lo que a mí me paralizó. Que hay mucha gente que hace sacrificio a Dios para limpiar sus culpas y pecados. Y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamar y publicar ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando yo hacía este mensaje, yo no podía creer que alguien que dice ser cristiano pueda jugar a eso, pueda arrodillarse y adorar a Dios, y se levante de su oración y siga prevaricando y siga pecando. Me dolía tanto hacer este mensaje porque aún he visto esas tales actitudes.
y ver un pueblo que no cambia. Ver gente que ha escuchado que Dios te ha mandado a guardar y todavía en la calle están haciendo como si nada, que no están entendiendo. Por eso el Señor me decía, es mi ira. Es mi ira, me decía. En el libro de Romanos, vamos a buscar rápidamente Romanos, el libro de Romanos, y en el capítulo 5, vamos a leer el verso 9 y 10. Mucha gente dice que esto que está aconteciendo no tiene cura. Pero yo hoy te quiero mostrar una cura. Una cura de todo lo que está pasando. Y quiero que la aproveches en esta mañana. Dice así en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el verso 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Dice el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una cura para todo lo que está viviendo la humanidad. Hay una cura para lo que está viviendo en casa, para la intolerancia, para el problema, para la dificultad, para la escasez. Hay una cura para la enfermedad. Hay una cura para esa pandemia que estamos escuchando y que ha llevado mucha muerte. Ayer me sorprendía de escuchar que Estados Unidos tenía más de 20,000 muertos. Eso es mucha muerte. Eso es algo terrible. Sin contar los otros países. Lo que estamos viviendo nosotros, siervo de Dios, sierva que te encuentras en este momento, se llama misericordia del Señor. Se llama misericordia del Señor. Y yo te llamo a que tú hagas efectivo lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabes que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora? Hay una solución para todo lo que tú vives. Ponle el nombre que tú quieras ponerle. No sé cuál sea la dificultad que tú estés viviendo en esta hora, pero para esa dificultad tenemos una cura y se llama Jesucristo de Nazaret. Quiero que miremos en el libro de Amos, en el capítulo 5 y el verso 4. Porque este profeta con exhortación exhortó al pueblo de Israel. Porque Dios, antes de mandar algo, Él te lo va a avisar. No hay nada que a ti te coja desprevenido. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que tú dejes pasar lo que Dios dijo sin clamar. Porque entonces no estás creyendo que tú tienes un Dios justo, misericordioso. Amén. El libro de Amos, en el capítulo 5 y el verso 4, dice de esta manera. Y quiero que lo tengas presente, pueblo de Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así te dice Jehová en esta hora: buscadme y viviréis, te dice el Señor. Buscad el que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, dice la palabra de Dios. Yo no sé en qué lugar tú te encuentres, pero quiero que busques, no importando el que tienes al lado, y te inclines ante el Señor. Arrodíllate ante la presencia de Dios y cierra tus ojos por un momento. Y deja que Dios tome el control de tu vida y de tu familia.
de lo que tú estás viviendo, de la situación que le llamas terrible. Quizás de ese esposo que no ha vuelto a casa. Quizás de la esposa que tiene mala actitud y se comporta como llamaba este profeta, vacas de Basán. Hay algo poderoso que me llama la atención. Él se refería a las mujeres en gran manera de este lugar y le decía vacas de Basán. Pero Dios te llamó como la mujer sabia que edifica la casa. Dios te llamó como alguien poderoso, como una arma de guerra, te dice el Señor. Dios te llamó para hacer cosas grandes en tu familia y en tu casa. Dios te llamó como aquella mujer virtuosa, como dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 31. Aquella que alarga la mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Aquella mujer que sabe y sabe compartir. Hoy Dios te llama al arrepentimiento, te dice el Señor. Y que prediques la palabra. Que prediques con denuedo. Que le digas a un pueblo, si buscas al Señor, tú vivirás. Muchas cosas cambiarán. Empiezas a fructificar. Empiezas a ver cómo cambia la actitud. Empiezas a ver cómo cambian tus hijos. Empiezas a ver cómo cambia el entorno de un hogar. Y se tiene que ir la ruina. Se tiene que ir la miseria. Se tiene que ir una pandemia. Se tiene que ir todo lo que contaminaba tu hogar. Dios ha permitido esto que está aconteciendo. Y es su ira, te dice el Señor. Pero es momento de arrodillarte y decirle, Señor Todopoderoso, heme aquí, Señor. Si delante de ti he hecho algo que no está bien, Señor, límpiame en esta hora, Señor. Si las palabras que yo he usado no son, Señor, de tu agrado, límpiame hoy, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Ahora síguete como un varón valiente. Viene más sobre ti. Viene más fuerte el Espíritu Santo. Yo no sé dónde te encuentres, pero te va a tocar fuerte. Te va a tocar fuerte el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Que dejaron todo por seguirme a mí. Que rompieron. Recibe en esta mañana. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Echamos fuera el espíritu de temor. Se va atado en el nombre poderoso de Jesús. Fuera ahora todo lo que te contaminaba. Fuera ahora todo lo que contamina los hogares. En el nombre de Jesús. Declaramos que la hechicería, la santería, queda sin poder y sin autoridad. Porque hay un pueblo humillándose delante de la presencia de Dios. Y toda la gloria y toda la honra la daremos a Dios. Oh, hermoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Buscadme y viviréis. Busca el rostro de Dios, que dice el Señor en esta mañana. Porque mira. Quiero felicitar a una hija muy hermosa, Dile Alcázar. Dios te bendiga, hija. Feliz cumpleaños, que Dios del cielo te bendiga más. Te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga.